Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Todo depende de dónde nos estés mirando y a qué hora nos estés mirando. Quiero darles la bienvenida a nuestro tercer programa de un ciclo de programas ya que hemos iniciado para desmenuzar hasta el detalle todo lo relativo a las parcelaciones agrícolas en Chile. Su normativa, los tips comerciales para hacer inversión, todo con el fin de entregarles el mejor coaching y la mejor información para que ustedes puedan tomar decisiones inteligentes a la hora de invertir en parcelas agrícolas. Como siempre nos acompaña en la coanimación Daniela Campos, nuestra querida abogada especialista en materias inmobiliarias y también corredora de propiedades a través de su propio corretaje, por supuesto, Corretaje Río Sur. Así que Dani, bienvenida una vez más. Hola Roberto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar nuevamente aquí participando, entregando la información pertinente a la gente para que hagan una compra segura, una inversión segura, y desde mi experiencia como abogada inmobiliaria y corredora de propiedades, encantada de asesorar a las personas. Y dime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy día se nos vienen tres temas súper potentes. Vamos a conversar sobre la importancia de la urbanización de los servicios básicos en todo proyecto de subdivisión o parcelación agrícolas que apunta, digamos, a crear estos loteos agrícolas, mal llamados condominios agrícolas, y vamos a explicar por qué también, porque en términos coloquiales son conocidos como condominios agrícolas cuando la ley no lo contempla. Vamos a hablar también sobre los servicios de postventa, que son tremendamente importantes a la hora de definir la plusvalía de los proyectos. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy hablando sobre conservación medioambiental y por qué es tremendamente importante exigirle a los desarrolladores hacer proyectos que contemplen esta conservación medioambiental, que es tremendamente necesaria para mejorar las comunidades agrícolas o las comunidades rurales en Chile. Y vamos por lo básico, por lo esencial. Nosotros habíamos hablado en nuestro programa anterior que es tremendamente importante cuando uno va a comprar un proyecto de subdivisión agrícola o una parcela en uno de estos proyectos, fijarse si los proyectos vienen o no urbanizados. Tú seguramente, Dani, al igual que yo, y todos los que nos están viendo han escuchado o han leído por ahí en un montón de ocasiones que hay parcelas que se venden y se ofrecen con factibilidad de luz y agua, la clásica, ¿no? Esto viene con factibilidad de luz y agua. Y las encuentran baratas, por lo general 10, 15 millones, hasta 20 millones de pesos con factibilidad de luz y agua. Eso, en buen chileno, lo que significa es que esos terrenos no tienen ni luz ni agua. Y en las zonas rurales, para que tengan luz y agua, depende exclusivamente de su propietario el abastecerse de esos servicios. Y cuando no tienen o vienen sin esa urbanización, el pozo es de cargo del propietario. Usted tiene que hacer el pozo y de dónde tiene que extraer el agua o adosarse, digamos, o adherirse a una agrupación para el agua potable rural, para una APR, la Dani nos va a explicar bien de qué se trata eso, o contratar con la compañía para que efectivamente tengan la conexión eléctrica. Pues, no sé, el poste más cercano estará a un kilómetro, medio kilómetro, qué sé yo, o más. Entonces tiene que fijarse en todo eso. Y es tremendamente relevante. ¿Por qué, Dani, es tremendamente relevante? Además del costo, obviamente, pero ¿por qué es tremendamente relevante evaluar estas diferencias? Es muy, muy, muy relevante. A ver, yo desde mi experiencia como abogada, asesora en inversión inmobiliaria y corredora, que me preocupo de la venta, la compra-venta, les puedo contar de que comprar un proyecto urbanizado, que es lo esencial para darle habitabilidad a un predio rural, versus comprar un proyecto con factibilidad, tiene una diferencia muy importante. La factibilidad es una posibilidad de que en mi sector rural sí me pueda conectar a un servicio que ya esté establecido, ¿ya? Y esta posibilidad puede ser cero o puede ser real en realidad. Si yo tengo que urbanizar mi terreno de manera como propietario privado, el costo de urbanización es muy alto. Por eso, cuando uno compra una parcela por debajo de, por ejemplo, acá en la región de los ríos y los lagos, por debajo de los 20 millones, es muy atractivo. Claro, es una tremenda oportunidad de inversión comprar un terreno por ese valor. Pero luego, para mí, urbanizarlo va a cargar un costo elevado, enorme. ¿Por qué? Porque la instalación de un pozo profundo, que es lo que tengo que habilitar para poder tener agua en un predio rural, por lo menos tengo que tener 10 o 12 millones de pesos, dependiendo del pozo que tenga que instalar. A su vez, la instalación de la luz es un costo elevadísimo. También va a depender si la postación está cerca de mi predio o no.
y porque de acuerdo a la distancia en metros es lo que me va a cobrar el servicio. Y bueno, comprar un proyecto ya urbanizado es mucho mejor, es mucho más rentable, es mucho más seguro, porque este costo ya viene adicionado, ya está considerado dentro del valor que yo estoy pagando como precio del predio. Claro, esos costos ya están incorporados cuando uno compra un proyecto de esa naturaleza. Y además hay que mencionar otra cosa. Cuando uno hace un pozo, por ejemplo, profundo o un pozo para extracción de agua, uno tiene que inscribir los derechos de agua. Y es tremendamente relevante porque esos derechos hoy día están tardando entre 1 año y medio a 2 años para ser otorgados. Luego hay que inscribirlos en el conservador de bienes raíces. Entonces, mientras tanto, ustedes no pueden extraer agua sin tener los derechos aprobados, digamos. Y aunque lo hicieran, eso puede ser clausurado, qué sé yo, puede ser multado, etc. Entonces, ténganlo en cuenta, porque si ustedes van a adquirir recién un terreno que viene con factibilidad de agua, y usted tiene que hacer su propio pozo, para poder extraer agua legalmente va a tener que pedir esos derechos. Cuando uno entrega los proyectos ya urbanizados, como los que nosotros solemos desarrollar, por ejemplo, el de Bosques del Ranco, o previamente hicimos uno en Aguas Bonitas, como también hay un montón de otros ejemplos, digamos, en la zona, esos derechos vienen inscritos, por lo tanto, el agua que se distribuye a través de la red que se entrega en esos tipos de proyectos ya es legal, o sea, en definitiva usted está recibiendo agua de derechos legalmente inscritos. Ojo, porque cuando uno tiene que instalar su pozo de manera particular, urbanizar su propiedad, muy bien dices tú, hay que inscribir este derecho. Uno solicita la inscripción a la DGA correspondiente y esta efectivamente se demora entre 1 año y medio y 2 en inscribir. Y no solo hay que considerar la demora de la inscripción de este derecho, sino que puede que mi vecino, el parcelero de al lado, tenga ya inscrito un pozo, y si este pozo está a menos de 200 metros del que yo estoy instalando, la DGA no me va a inscribir mi pozo. No voy a tener el derecho de agua y voy a hacer este gasto enorme de 10, 12 millones de pesos sin tener éxito al final. Versus un proyecto ya urbanizado con su pozo inscrito, no me voy a tener que preocupar de este problema. Además puedes perder tu inversión, o sea, no solo te va a salir caro, sino que además puedes perder tu inversión, porque... Puede ser en vano. Claro, o sea, en general, la ley está pensada en los terrenos agrícolas para extensiones más grandes de terreno, entonces efectivamente calculan que a menos de 200 metros un pozo del otro afecta la misma napa subterránea, el mismo acuífero, y por lo tanto no pueden estar a menos de 200 metros porque en definitiva eso agota los acuíferos. Exacto. Pero como estos loteos no contemplan aquello, sino que hacen loteos de media hectárea, en definitiva, usted sí puede tener un pozo al lado de otro, digamos. Y efectivamente, el que expidió primero sus derechos tiene la facultad para poder negarle al vecino la posibilidad de extracción de agua porque él no tiene inscritos sus derechos y porque su pozo está a menos de 200 metros, afectando su derecho ya inscrito. ¿Correcto? Así, correcto. Bueno, así que nada, súper importante recalcar esto. Cuando ustedes vayan a comprar o invertir en terrenos agrícolas, es cierto, le va a salir más barato comprar un terreno con factibilidad de luz y agua, pero a veces, y no a veces, sino que siempre en este caso, lo barato cuesta caro. Porque comprar un terreno ya urbanizado, o que va a estar urbanizado porque así está contemplado en el proyecto, sobre todo en etapa temprana, primero, no le va a salir tan caro, y segundo, si le sale un poco más costoso, entiéndase, un 50 o un 60% más costoso que una propiedad, por ejemplo, sin urbanizar, a la larga le va a redituar mucho más. O sea, en definitiva, vas a comprar soluciones y no problemas, porque en definitiva, cuando compras un terreno sin urbanización, estás comprándote un problema, porque tienes que urbanizarlo tú. Si no te sale bien la urbanización, si te tardas, al final del día eso es un costo extra. Y por sobre todo, el mayor problema de fondo es que si vas a pedir permiso de edificación o de construcción en tu terreno a la Dirección de Obras Municipal, que ya lo habíamos hablado en un programa anterior, el director de Obras Municipales va a considerar todos estos elementos a la hora de entregarte esos permisos. Si no cuentas con esos servicios básicos, no te van a dar permiso de construcción, y eso, o lo más probable es que no te den esos permisos de construcción. Hay que tener todo muy, muy en cuenta en ese sentido. Bueno, pero también hay otro elemento sumamente importante a la hora de definir plusvalía, ¿no? Si bien es cierto, la urbanización le entrega habitabilidad a un terreno, y mientras más habitable sea, mayor plusvalía va a tener en el tiempo y va a ganar en el tiempo, también es cierto que si esas urbanizaciones o esos espacios de uso común no se cuidan como se tienen que cuidar, no hay una preocupación constante, digamos, los ítems materiales se deterioran con el tiempo. Sobre todo en el sur de Chile, que es donde nosotros
trabajamos, invertimos y desarrollamos nuestros proyectos, porque ahí efectivamente, si bien tenemos agua en abundancia, también tenemos lluvia en abundancia, o sea, nos llueve 3, 4, 5 meses en el año, 6 meses en el año, y a veces con lluvias torrenciales que van afectando las urbanizaciones realizadas, afectan los caminos, afectan efectivamente las praderas, afectan en fin, las redes instaladas, la infraestructura en general. Y por lo tanto la postventa es sumamente relevante en este tipo de materias. ¿Cómo está regulada la postventa, Dani, en las parcelaciones agrícolas? Cuéntanos. Bueno, actualmente la gente entra en un tema de confusión con la copropiedad, ¿ya? Porque se han vendido proyectos donde se establecen como copropiedad y se establece un gasto común para la mantención de estos servicios, que efectivamente la mantención de los servicios es lo que le da valor a estos servicios y plusvalía finalmente. Pero en materia rural no existe la copropiedad. La ley específicamente lo prohíbe. Todos los proyectos que están subdivididos en virtud del decreto ley 3516 no pueden acogerse al régimen de copropiedad, ¿ya? Entonces, la solución, en base a mi experiencia, la vi en tu proyecto de San José de Mariquina, de Aguas Bonitas, y en tu actual proyecto de Bosques del Ranco, donde tú estableces un servicio de postventa, donde te haces cargo de la mantención de estos servicios. Y bueno, mejor que tú para explicarlo a las personas que nos están escuchando, por favor. Dani hace hincapié en un tema sumamente relevante. La ley de copropiedad no aplica a los terrenos agrícolas, por lo tanto los condominios agrícolas no existen por ley. Quien les venda un condominio agrícola con reglamento de copropiedad o reglamentos de convivencia, ponga mucha atención en cómo está regulado eso realmente. En la práctica nosotros nos dimos cuenta de esto hace bastante rato atrás, incluso antes de que se aprobara la nueva ley, y entendimos que podía ser un problema el establecer reglamentos de convivencia. ¿Por qué? Porque como la ley nos establece que efectivamente existía un vacío legal y ahora además existe una prohibición expresa, cualquier persona que forme parte de un proyecto de esta naturaleza, de un loteo agrícola, conforme al decreto de ley 3516, podría perfectamente interponer un recurso de protección alegando que ese reglamento no le es aplicable porque no hay ley que lo regule. ¿Okay? Y así podríamos tener varias personas dentro de una parcelación que podrían tomar la decisión de no querer pagar, por ejemplo, un gasto común o un gasto por mantenimiento. ¿Para cuál es el problema? Cuando existe ley de copropiedad y cuando no y se pretende aplicar ley de copropiedad. Que básicamente el gasto se prorratea, o sea, el gasto común que se establece para mantener todos estos servicios o espacios de uso común se prorratea entre todos los propietarios. Y resulta que cuando hay algunos que no son buenos pagadores o dejan de pagar, los que asumen ese gasto o ese diferencial de gasto son los demás, los buenos pagadores. La administración dice, vamos a repartir el gasto. Nosotros decidimos resolverlo de una manera mucho más sencilla, mucho más práctica y mucho más conveniente además para los compradores. Lo hicimos a través de contratos de prestación de servicios particulares. En definitiva, cada vez que alguien compra un proyecto con nosotros, sí o sí, eso viene de la mano con la firma de un contrato de prestación de servicios a largo plazo, por lo general 10, 15 o 20 años, dependiendo de la magnitud y de las características del proyecto. Y ahí se establece con toda claridad cuáles son nuestras obligaciones como desarrolladores para con el mantenimiento y cuál es la obligación, digamos, de los compradores, que básicamente se reduce en hacer el pago en tiempo y forma de este gasto por mantención. Entonces no es un gasto común, es un gasto por mantenimiento, por servicios de mantención. Esto tiene varias ventajas. Bueno, primero, los gastos que suelen ser bastante bajos, no más de una UF y media, un promedio, dependiendo también del tipo de proyecto, e incorporan un sinfín de prestaciones. Ustedes tienen que tener muy en cuenta que si bien es relativamente económico mantener un terreno agrícola, también tienen que tener en cuenta que hay que mantenerlo. O sea, si usted no va a su terreno, no va a visitarlo, no se preocupa de él, su terreno se deteriora y pierde valor. O sea, no es lo mismo comprar un terreno tecnificado y bien cuidado a llegar y encontrarse con una selva llena de malezas y pastos de 3 metros de altura. Y eso ocurre después de 6 o 7 meses, cuando usted deja de ir a su terreno. Entonces, nuestros servicios incorporan el mantenimiento de pradera, el control de malezas, el mantenimiento de caminos, el mantenimiento de accesos, el mantenimiento de canales de aguas lluvias. Aunque ustedes no lo crean, es tremendamente relevante en los terrenos tener canales de aguas lluvias en buen estado, limpios y despejados. Porque por muy plano que sea un terreno,
Cuando hay lluvia en abundancia, el terreno no permite el filtrado de esa agua y por lo tanto igual se van a ir aposando, qué sé yo, y usted va a poder tener una laguna en vez de un terreno, digamos, plano. Entonces es sumamente importante la existencia de estos canales. Sí. También mantener los espacios de recreación y de conservación, los senderos, pero además hay otro elemento clave, y esto lo dicen poco. Nosotros nos hacemos cargo, por ejemplo, de la recolección de residuos. Primero buscamos terrenos que estén cerca de alguna ruta principal o donde efectivamente exista servicio de recolección de residuos domiciliarios, donde pase un camión de la basura o de recolección de algún servicio municipal. Pero además de eso, dentro de la misma parcelación establecemos puntos de reciclaje, puntos de acopio, tenemos personas encargadas de hacer este retiro y entrega, ya sea con el camión municipal o del servicio que esté concesionado o directamente con alguna empresa de reciclaje. Entonces, esos elementos son sumamente importantes a tener en cuenta a la hora de elegir un proyecto. Créanme, esto lo sé por experiencia, lo que le da valor a un terreno es su habitabilidad, y la habitabilidad se compone por urbanización y cuidado y mantenimiento de su urbanización en el tiempo. Y la gran ventaja, perdón Dani, antes, voy a terminar con esto, la gran ventaja de hacerlo a través de contrato de prestación de servicio y no con reglamentos, es que si usted deja de pagarnos, es problema de nosotros ver cómo le cobramos. Ese gasto no va a ser prorrateado entre el resto de los propietarios, porque son contratos personales, son contratos privados entre un prestador de servicios y alguien que contrata eso. Muy importante eso, Roberto. Desde mi punto de vista como abogada, la figura jurídica que le diste a la postventa, a estos servicios de mantención de los servicios de urbanización, es muy importante en cuanto a la exigibilidad del incumplimiento. Porque a diferencia de la ley de copropiedad que conocemos, bien lo dijiste, una cuota no pagada aumenta la cuota del pagador responsable, entonces no es justo. En cambio, la figura que tú planteas es personal. Se firma el contrato de compra-venta y adicional firmas el contrato de postventa, ¿cierto? Por cada contrato de... Ya, perfecto. Entonces, eso se firma en conjunto, tal cual. claro, la exigibilidad es muy importante. Además, el monto del servicio de postventa es un monto súper accesible y muy bajo. Lo demás, para mantener una parcela, la mantención de una parcela es muy caro. Las personas mis clientes felices en el fondo que yo tengo, me cuentan su experiencia y claro, cuando han comprado proyectos urbanizados y con servicio de postventa, sobre todo en Mariquina que me tocó vender tus parcelas de Aguas Bonitas, están felices porque no se tienen que hacer cargo de nada, o sea, disfrutar de su parcela y pagar este servicio y ven cómo se mantiene su parcela y sube de valor. Eso es muy importante. Tal cual, Dani, eso es sumamente importante. Me olvidó lo que iba a decir, tenía algo, pero no. Mira, además de los servicios de postventa que son tremendamente relevantes, nosotros, por ejemplo, tenemos contemplado dentro de estos servicios poder en un tiempo prudente, ¿no? Derivarlos después a la misma comunidad, pero cuando la comunidad se haya creado, ¿ya? Porque a diferencia de lo que pasa en las zonas urbanas, por ejemplo, cuando alguien compra un condominio, una casa o un departamento, ahí que saben que esto está muy bien regulado, cuál es el fin, vas a vivir ahí o vas a rentar, pero que la compra para una inversión futura de mediano a largo plazo, para revender, por ejemplo, o sea, nunca se va a ir a vivir ahí. Hay personas que compran para tener una casa, una segunda vivienda quizás para su vejez, entonces en definitiva también tiene un interés diferente. Y hay personas que efectivamente están comprando, pero en un porcentaje menor, qué sé yo, un tercio o una cuarta parte, o un 40% a veces dependiendo, para tener su primera vivienda. Pero no todos están comprando para tener su primera vivienda, y no todos están comprando para generar ahí una comunidad, ¿ya? Entonces, es muy difícil organizarse al principio. Entonces, nosotros lo que buscamos con estos sistemas de mantenimiento y de postventa es nunca desligarnos del terreno, sino que ser siempre un aporte en la asesoría, en la postventa, en la orientación, en la conservación ambiental, orientar también a las personas en cómo reutilizar los recursos naturales de sus propiedades. Algo que le da toda la plusvalía son los recursos que tiene dentro de sus propiedades. Y cuando exista comunidad, vamos y le delegamos esa función de administración a la comunidad para que ellos definan cómo se organizan en definitiva, cómo administran. A lo mejor deciden seguir con nuestra administración o quizás decidan, no sabes qué, vamos a buscar otras fórmulas. Pero eso ya será cuando la comunidad esté afianzada, digamos, y asentada. Es muy importante lo que nombraste, la conservación ambiental.
tenemos una figura jurídica nueva en nuestro país que se está posicionando de a poco y bueno, la primera vez que la veo fue en tu proyecto. Para que la gente lo entienda, es un derecho nuevo que se graba sobre el patrimonio y su objetivo principal es mantener el patrimonio natural de estos predios agrícolas. Su figura también se establece por medio de un contrato que se inscribe como gravamen en el registro de gravámenes del conservador de bienes raíces correspondiente al donde está inscrito el inmueble. Y es muy importante porque establece varias restricciones y obligaciones. Cuéntanos tú estableciste un derecho de conservación ambiental en tu proyecto Bosques del Ranco. Cuéntanos cómo lo planteaste. ¿Cuál es el objetivo? Correcto, Dani, tienes toda la razón. Este es una ley relativamente nueva, la 20.930, por si alguien quiere leerla, digamos, es bastante cortita, no debe tener más de 2 o 3 páginas, pero tiene un fin sumamente relevante e importante. El derecho de conservación medioambiental lo que busca es proteger el patrimonio medioambiental, tal como lo planteó Daniela. Y para eso, ¿qué es lo que se hace? El propietario de un terreno puede ir y grabar con este derecho, que en definitiva termina siendo un gravamen o una limitación en ciertos aspectos al dominio, a sí mismo, digamos, ¿no? Cuando es propietario, y le delega en un tercero o este derecho, digamos, de conservación ambiental. O sea, dice, usted va a ser el conservante o el titular de este derecho y va a tener ciertos derechos, ciertas obligaciones y me va a poder establecer a mí como propietario algunas restricciones también en cuanto al uso, digamos, ¿ya? Usted se va a tener que hacer cargo de preservar este derecho. Ahora, ¿cómo opera en la práctica? Por ejemplo, en el caso de Bosques del Ranco, lo que nosotros hicimos fue comprar este terreno, luego establecimos un derecho de conservación ambiental que quedó inscrito en el conservador de bienes raíces de la Unión, y eso significa en la práctica que las personas que compren saben que están comprando con este derecho de conservación ambiental. Que, ojo, en la práctica no delimita en nada el uso de su dominio, en el sentido de que ustedes pueden disponer libremente de su parcela. Pueden venderla, transferirla, qué sé yo, grabarlas con hipoteca, etcétera, y pueden hacer uso de ella dentro del marco legal. O sea, pueden hacer con ella todo lo que quieran dentro del marco legal, construir lo que la ley les permite, qué sé yo, usarla para aptitud agrícola, a fines agrícolas, pero lo que no pueden hacer es lo que está establecido en este derecho, que son 2 cosas. Básicamente, no pueden hacer pozos propios en este caso, o sea, no pueden hacer pozos profundos. Eso tiene una finalidad. Nosotros queremos conservar el acuífero subterráneo, que efectivamente lo que le da valor a su terreno es el hecho de que tengan acceso a agua y que no solamente les dure 5 o 10 años, sino que les pueda durar los próximos 50 o 100 años, porque créanme que por muy lindo que sea su terreno, por fantástica que sea su urbanización, si el día de mañana ustedes se quedan sin agua, su terreno vale esto. ¿Y por qué vale esto? Porque en definitiva tienen que proveerse de agua con camiones de aljibe, o no saben de dónde sacarla derechamente, es un servicio caro, no pueden utilizarla para agricultura, digamos. Entonces el agua es sinónimo de vida y por lo tanto es importante conservarla. Puede parecer baladí al principio, pero entiendan esto, en un proyecto con 80 parcelas o 100 parcelas o 50 parcelas, dentro de 10 años, cuando hayan 50 casas, 50 piscinas y 50 sistemas de riego y quizás la mitad de esas personas no tienen conciencia medioambiental, créanme que ningún acuífero, por muy grande que sea o sustentable que sea, va a durar ni va a aguantar. Por lo tanto, nosotros establecemos esta restricción para la construcción de pozos profundos, porque pueden afectar la misma napa subterránea, digamos, los mismos acuíferos donde nosotros extraemos el agua, y por lo tanto tenemos que una obligación. ¿Cuál es nuestra obligación? Como típica prohibición, tenemos que distribuir el agua nosotros, ¿ya? Y con estas cosas para el desarrollo de este pozo profundo. Ahora, si la superficial para riego, por ejemplo, eso se puede hacer con autorización previa, especificando para qué se va a requerir el pozo, y efectivamente tiene cierta profundidad. Aquí en el sur, créanme, el agua sale a 3, 4 metros de profundidad, tenemos buenos acuíferos, las aguas superficiales también, entonces en definitiva ese no es un problema. Además nosotros también asesoramos, yo me he dado el trabajo de recorrer varias parcelaciones, ver buenas ideas, qué sé yo, que permitan la reutilización del recurso hídrico, y gracias a que tenemos muchos meses de lluvia, acá se pueden instalar sistemas sumamente económicos, digamos, para utilizar el agua de lluvia. Con esa agua ustedes pueden regar, utilizarla para el baño, para la cocina. Hay sistemas de reutilización del agua
de aguas servidas que recuperan hasta el 80% de las aguas utilizadas a través de bioplantas o de sistemas de biorecuperación. Son sistemas no muy costosos, tremendamente interesantes, y todos apuntan a lo mismo: cuidar el acuífero, cuidar el recurso hídrico. Y la segunda prohibición, que no es menor, dice relación con que no se puede contaminar el terreno de ninguna forma. O sea, no se puede contaminar el terreno ni con basura, ni con enterrar basura, ni con quemar basura, hacer tratamiento de residuos propios, digamos, que generen cualquier tipo de contaminación. Por ejemplo, evacuar aguas servidas o aguas negras, digamos, directamente al manto superficial o al manto vegetal de la tierra. Esas también son prohibiciones establecidas porque nosotros a lo que apuntamos es a entregarle plusvalía a los terrenos, y la plusvalía no se entrega solo con urbanizaciones y solo con cuidado de dichas urbanizaciones. Cuando uno compra un terreno agrícola, el objetivo es que tenga buena calidad de tierra, tenga abundancia de agua, que proteja los bosques, y que en definitiva le dejemos algo a la comunidad. O sea, la idea es que la industria inmobiliaria se convierta en aliada de la conservación medioambiental y del desarrollo de las comunidades en Chile, y no sea al contrario, que sea una industria depredativa. Si entendemos eso, vamos a entender que somos un aporte, generamos plusvalía y hacemos rentar los dineros, digamos, y los ahorros de nuestros inversionistas, de nuestros compradores, y además generamos externalidades. Bueno, es muy importante que las personas que nos están escuchando entiendan que el derecho de conservación ambiental, si bien es un derecho real que grava el inmueble, para que no lo entiendan que es un derecho que restringe su dominio sobre el inmueble. Al revés, es un atributo, es un plus, como bien dices tú, le va a dar plusvalía a la mantención de nuestra propia urbanización, de nuestros propios 5.000 metros cuadrados. Entonces es súper importante que cuando vayan a comprar un proyecto en zona rural, ojalá tengan derecho de conservación incluido, como tu proyecto de Bosque del Ranco, que me tocó verlo desde el inicio, está súper bien planteado. Son 9 hectáreas de bosque, me imagino que contempla plan de manejo también. Sí, la idea es tener un plan de manejo para desarrollo de parques, con miradores, con senderos, que va a ser un plus y un complemento. Entonces, claro, lo que dice Dani es tremendamente importante. Fijémonos siempre, si bien no es una exigencia ni una obligación para los desarrolladores que crean este tipo de proyectos, sí me parece que resulta esencial y entrega plusvalía extra que compren proyectos con conservación medioambiental y que exista esa garantía. Es muy distinto a decir, mira, yo tengo un pedazo de terreno agrícola, a decir, yo tengo un pedazo de terreno agrícola en el cual está garantizado el cuidado del agua y está garantizado que no se vaya a contaminar. Entonces, en el tiempo, eso le entrega una plusvalía tremenda. Así que nada, creo que estamos en el tiempo, Dani. Muchas gracias nuevamente por vernos, por acompañarnos, por escucharnos. Difundan esto entre todos sus conocidos, amigos, sus redes, para que esta información le llegue cada vez a más personas, para que se informen, para que se capaciten, para que estén informados a la hora de hacer este tipo de compras e inversiones. Y nada, seguimos a su disposición para cualquier duda, consulta y asesoría. Así es, muchas gracias Roberto, feliz de participar como siempre, expectante al nuevo live, y los invito a todos a hacernos las consultas por las redes sociales o por nuestros canales de información cuando lo requieran, cuando lo estimen conveniente. Así es, nos vemos en una próxima ocasión, porque esto no se acaba aquí. Vamos a seguir con muchos más programas, sorpresas y eventos, y vamos a estar informando de ello. Hasta la próxima.